En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven Ven, Espíritu Espíritu Santo, Santo, llena los llena los corazones corazones de tus fieles, y enciende en enciende en ellos el ellos el fuego de tu fuego amor. de tu amor. Envía tu Envía tu Espíritu espíritu y y todo todo será será creado creado. y renovarás la Renovarás la faz de la faz de tierra. la tierra. Oh Dios, que has iluminado a tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para obrar rectamente y gozar siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy, ya, son situaciones especiales, ¿ya? Y se encuentra en el número 4, ¿ya? Si nosotros seguimos el orden, en la cuarta parte de Familiaris Consorcio y en la cuarta parte el número 4, la cuarta parte, se habla de la pastoral familiar en casos difíciles. Estamos hablando del número 77 que nos plantea algunas ideas. Pero los casos difíciles quizás se plantean un poquito más quizás en los años siguientes. En el número 77 dice lo siguiente, ¿ya? El número 77 dice aquí, por ejemplo, casos especiales, dice, ¿no? Estos son, por ejemplo, las familias de los emigrantes por motivos laborales, las familias de cuantos están obligados a largas ausencias, como los militares, los navegantes, los viajeros de cualquier tipo, las familias de presos, prófugos y exiliados, las que en las grandes ciudades viven prácticamente marginadas, las que no tienen casa, las incompletas o con uno solo de los padres, las familias con hijos minusválidos, con alcoholizados, desarraigados, las familias ideológicamente divididas, las que no consiguen tener fácilmente un contacto con su parroquia. Bueno, hay una serie de situaciones que nos plantea aquí el tema, ¿ya? Simplemente quisiera dedicarme a una y después vemos ya los casos más particulares, ¿ya? Vamos a utilizar un Word el día de hoy. Dice así, ¿no? Un problema difícil es el de las familias ideológicamente divididas. En estos casos se requiere una particular atención pastoral. Sobre todo hay que mantener con discreción un contacto personal con estas familias. Los creyentes deben ser fortalecidos en la fe y sostenidos en la vida cristiana. Aunque la parte fiel al catolicismo no puede ceder, no obstante, hay que mantener siempre vivo el diálogo con la otra parte. Deben multiplicarse las manifestaciones de amor y respeto con la viva esperanza de mantener firme la unidad. Mucho depende también de las relaciones entre padres e hijos. Las ideologías extrañas a la fe pueden estimular a los miembros creyentes de la familia a crecer en la fe y en el testimonio de amor. Eh, claro, ahí hay alguna cuestión que quizás hay particulares, ¿no? Pero yo les comento un caso, no es que él vote por uno y ella por otro, pero por ejemplo el caso quizás más común, el de una familia cuyo hijo quizás se ha vuelto rebelde, y entonces les pongo el caso concreto. La familia, una familia X, él tendrá pues sus 45 máximo, ¿no? Él tendrá pues 43 por ahí, ¿no? Tienen hijos, siempre han sido catolicísimos ellos, ¿ya? Él perteneció, me parece, al EPJ, unas cosas de estas, ¿no? Unos movimientos de estos, ¿ya? Y el hijo se ha vuelto agnóstico. Y entonces la familia, dale, que dale, que dale, que dale, que dale, que tienes que ir a la iglesia, que tienes que ir a misa, te vas a condenar. Entonces el pobre hijo está desesperado, sinceramente, ¿no? Entonces se entiende la idea de la parte católica, ¿no? El hijo tiene unos 17 años, ¿no? Chiquito bien pensante, ¿ah? Pero simplemente pues no quiere, ¿no? Entonces el chiquito yo veo que ha hecho el esfuerzo de venir a misa con sus padres. Ya está, el chiquito está empezando a frecuentar el grupo juvenil, aunque dice que no es católico del fondo, ¿no? Pero tiene sus crisis, ¿no? Entonces, claro, le hemos dicho a la mamá que no le insista, que tranquila, que no lo obligue, ¿no? Desde niño ha bebido de cosas de la iglesia católica, de lo parroquiano, ¿no? Pero, y claro, el hijo está harto, ¿no? Pongo un caso. Después, otro caso difícil, ¿ah? El papá tendrá pues unos 50, la mamá unos 46, 47, tienen puras hijas, son 7 hijas, son 2 varones nada más, y una de las hijas, ellos son del camino neocatecumenal, ¿ya? Gente buena, ¿ya? Pero son bien acérrimos, ¿no? En el buen sentido de la palabra, ¿no? Ellos, ¿no? Ellos concretamente, o sea, la familia esta. Y la hija tiene tendencias de lesbiana, ¿no? Entonces, el papá no sabe, ¿no?
Pero comento, digo, porque es un caso que está aquí, ¿no? Y entonces, pero claro, el papá le está obligando a ir al camino. Ella se ha puesto a rebelde, dicho, yo no quiero ir al camino, ¿no? Y entonces vienen las dos partes, ¿no? Yo, mira, tú tranquila, no vayas, ¿no? Y claro, el papá no sabe que yo le he hecho eso, pero yo creo que si se entera que el cura le hizo, me come, ¿no? Porque realmente la chiquita se da cuenta que tiene algunas perspectivas un poco distintas de sus hermanas y de sus amigas. Entonces, claro, hay que ir con calma, ¿no? No, ya sea lesbiana, no, hay que mirar las cosas con mucha, hay que hilar fino en ese caso, ¿no? Porque es difícil, ¿no? Yo no sé si ustedes conocen, pero el tener, por ejemplo, a un hijo homosexual o una hija que tenga esas tendencias homosexuales es muy complicado, ¿ah? ¿No? Entonces, no, yo les diría esto para empezar. Miremos las cosas con lupa, hay que discernir cada caso, ahí sí, ¿ah? Pero en fin, vayamos a lo nuestro. Quizás hay temas más genéricos que quizás es necesario, yo creo que son necesarios ponerlos, ¿ya? Y pongo aquí 4, por así, casos especiales. Ah, no, yo pensé que estaban viendo, no están viendo el Word. Ahora sí están viendo el Word, ¿no? Ahora sí, ahora sí. Y vamos a agrandarlo para que lo veamos con calma. Casos especiales. Vamos a agrandarlo más todavía. Vamos a agrandar esto también. ¿Se ve bien? Después lo ordenamos un poquito mejor, ¿ya? Número 1. Entonces, aquí hay matrimonios mixtos. Estoy señalando lo que dice familiares consorcio, ¿ya? Matrimonios mixtos. Primer caso importante, amigos. ¿Qué es un matrimonio mixto? ¿Ya? En el lenguaje técnico, ¿ya? Debo decirles, esto no lo voy a copiar, esto simplemente voy a enunciar aquí el caso y vamos a empezar a hablar del tema. El nombre matrimonio mixto es el nombre técnico que se le da al matrimonio entre un católico y un cristiano no católico. Técnicamente, la palabra es esa. Ahora, pasa es que aquí se habla de muchas cosas, ¿no? ¿Ya? Entonces, católico y no católico. ¿De acuerdo? En el derecho canónico, hermanos, amigos, eso está desaconsejado. ¿Ya? En las leyes de la Iglesia del año 83, que el código es del año 83, está desaconsejado a tal punto, está desaconsejado que hay una causal de nulidad. No, o sea, más que causal de nulidad, perdón, se habla, no, eso no es causal, eso se llama impedimento, es un impedimento, ¿ah? Sin embargo, es un impedimento que se puede resolver con una condición, con dos condiciones. Eso lo dice el derecho canónico, ¿ah? ¿Cuáles son las dos condiciones del derecho canónico? Uno, que se respete la religión de la parte creyente, de la parte católica. Y número dos, que haya un compromiso de la parte no católica de bautizar a los hijos en la fe católica. Yo he visto eso, ¿eh? En alguna parroquia donde he estado, he visto como la parte no católica se ha puesto con una declaración, ¿no? ¿Sí? Ahora, el Código de Derecho Canónico, amigos, está legislando una situación del año 80 y tantos, ¿ya? Resulta que ahora esto es mucho más común, ¿de acuerdo? Y Familiares Consorcio, precisamente con una perspectiva de atención pastoral, sale al encuentro, aunque Familiares Consorcio tampoco es tan antigua, o sea, Familiares es del año 80, un ratito, por favor, del año 81, miren después, ¿no? Un poquito antes. Pero de todas formas, aunque el canónico diga esto, ya como les decía, la situación va cambiando. Miren lo que dice Familiares en el número 78, ¿ah? El número creciente de matrimonios entre católicos y otros bautizados requiere una particular atención pastoral a luz de documentos. Dice aquí, hay que considerar las obligaciones de la parte católica. Dos, hay que tener presente las particularidades inherentes a las relaciones entre marido y mujer, el tema de la libertad religiosa, la educación de los hijos, ¿no? ¿Ya? Hay que tener presente, dice el familiar del consorcio, el tipo de preparación antes del matrimonio, ¿no?
Eso para darnos unas ideas, ¿no? Dice aquí, en varias partes del mundo se asiste hoy al aumento del número de matrimonios mixtos, ¿sí? Y entonces aquí hay algunas ideas, sobre todo la idea concreta es el respeto, ¿ya? Pero estamos en el año 2021 y eso, amigos, se ha acelerado bastante por la interconexión que hay, Entonces, la iglesia todavía los trata de ese modo. En principio hay un impedimento que se puede resolver. ¿Cómo? Con esas dos condiciones que les he dado. Sin embargo, fuera de lo canónico, ¿ya? El sacerdote o los agentes pastorales, ustedes en cierto sentido son agentes pastorales, ¿ah? Entonces tienen que estar como agentes pastorales, más que vigilantes, hay que saber acompañar el matrimonio. Y quien mejor acompaña a un matrimonio no es el cura, son otros matrimonios. Y hay que rezar porque ese matrimonio realmente, si se da, pues sea un matrimonio bueno, un buen matrimonio, ¿no? Porque muchas veces no acaba bien. ¿Qué es lo que suele suceder en la realidad? Que la parte católica se deja empapar por la parte no católica. Pero hay casos y casos, ¿ah? Yo he tenido ocasión de bautizar, por ejemplo, algunas veces a niños cuyo papá no es católico, pero quiere que se bautice el niño, porque yo creo que esa es la fe que le va a ayudar y no sé qué, ¿no? ¿No? Entonces, esos son los matrimonios mixtos. ¿Estamos bien? Hay otro tema muy parecido, que no está en familiares consorcio, pero lo pongo. Padre, una pregunta. Y claro, Y en este matrimonio mixto, la parte católica a- asiste a los sacramentos, normal, o sea, no hay más bien, ningún inconveniente ahí, ¿no es cierto? más bien la idea es que vaya, que vaya. Ok. Y bueno, a veces la parte no católica acompaña, ¿sí? He visto como, por ejemplo, ella, católica, y él no católico, acompaña. No, acompaña. Es difícil en el caso de algunos evangélicos. Ahí sí es complicado. Debo decir que el matrimonio entre católico y evangélico es un poco complejo, ¿ah? De ordenar, a menos que el católico, la evangélica o el evangélico no sea tan practicante. También he visto casos, por ejemplo, en que la parte no católica se ha hecho católica. También ha pasado eso, ¿eh? Aviso. ¿Ya? Pero no es lo usual. Lo que les he puesto al lado, han visto, disparé de cultos, es el nombre técnico que se le da al matrimonio entre un católico y un no creyente. O mejor dicho, perdón, entre un no bautizado. O sea, no cristiano, ¿no? Entre un católico y un no cristiano. Judío, un musulmán, un ateo, ¿no? Se da también. Se dan las mismas situaciones. Hay un impedimento de la celebración del matrimonio, pero si se quiere continuar, la petición doble, respetar la parte católica y la educación de los hijos siempre, por escrito, ¿eh? Firmado, con DNI y todo, ¿no? Estos matrimonios, amigos, son mucho más difíciles. Por eso en la iglesia se suele decir que hay que desaconsejarlos. A menos que haya un amor profundo y haya un profundo respeto. Que puede pasar, pero los que yo he visto, por lo menos, han sido muy complicados. ¿Alguno de ustedes conoce algún matrimonio entre una católica o católico y un no cristiano? Sí, sí, ¿Sí? sí, claro. Y los problemas que ha tenido ella no podía, porque él era judío y él había exigido que por lo menos su hijo tenía que ser judío y tuvieron un varón y una chica y finalmente el hijo fue criado judío y la chica totalmente agnóstica, fuera de toda religión. Y esa fue siempre la cruz de esta señora, porque sabía que no podía
recibir, no podía comulgar, y su vida fue bastante complicada por esa razón. Y era indudable el amor que se tenían los padres, ¿no? O sea, ella y su esposo se amaban profundamente, pero pero la parte religiosa él lo puso como condición desde el principio, y más bien fue al revés de lo que se recomienda para los católicos, ¿no? Ella lo aceptó. Yo conozco un caso, padre Jorge. Sí, cuéntenos. Un matrimonio, los dos casados por iglesia, pero luego ella se convirtió testigo de Jehová. Evangélica, muy dura, pero los hijos y el esposo jamás cambió. Él ya seguía siendo católico y cada vez más férreo él, e hizo que sus 4 hijos se bautizaran. Pero ella no, pero lógicamente ella vivía su religión, iba a sus reuniones y a todas esas cosas porque se convirtió en testigo, pero él, fiel a su convicción, a su fe, jamás, es más, murió, los dos han muerto ya porque los conozco muy cerca, pero él no cambió, él siguió siendo católico y a los hijos lo bautizaron, conozco un caso. Qué bueno, muy cerca, muy fuerte, sí. Qué bueno, pero es un matrimonio difícil en realidad, ¿no? Sí. ¿Ya? A menos que la otra parte no sea practicante. Ahí sí es más fácil. Ahora, si los dos son no practicantes, olvídense, eso sí es un pandemonio, ¿no? Yo tengo una experiencia, la mía, padre. ¿Ah, sí? Mis padres se casaron por civil en Guarrochirí. ¿Quiénes? No le veo. Y vinieron a Lima, pero mi madre era católica y mi padre era testigo de Jehová. A los 7 años, yo recuerdo estar en el matrimonio religioso de mis padres. Se casaron porque mi mamá no dio así nada. Ella iba a su misa, estaba al pie de todo. Somos bautizadas al añito, ambas hijas, las 3 hijas. Y al final de su vida, mi padre terminó de testigo de Jehová convirtiéndose. Tiene músicas dedicadas a la Virgen María, Santa Rosa, pasodobles, así. Tanto que, como era músico de la Guardia Civil, sus compañeros decían, Dina, el Sadina, pues soy el Sadina, ¿no? El Sadina, me decía, tu papá se ha arrodillado ante el Señor de los Milagros. Era así un alboroto de alegría de sus compañeros. Se arrodilló una vez así, dice, en plena calle, que estaban en plena eso, ¿no? Pero sí terminó, y bueno, y todas sus hijas casadas por religiosos, las 3 hijas, ¿no? Eso es, para mí fue una tremenda alegría, pues. Claro, de verdad que son matrimonios difíciles, pero si se dan, qué bueno, ¿ah? Sí, teníamos una prima de mi mamá que también venía y conversaba con ella. Bueno, eso era todo lo que quería compartir. Oh, gracias, Dina, gracias. De verdad que es una cosa, es que estos ejemplos enriquecen, ¿no? Y qué bueno saber que algunas veces, pues, resultan y a veces, pues, las cosas son muy complicadas, ¿no? Sobre todo cuando la otra parte es practicante, claro, ¿no? Vale, quería comentarle nada más que sí, en catequesis de primera comunión se da varios casos de que los niños no han sido bautizados justamente porque hay un matrimonio mixto, o sea, que uno sí es católico y el otro no, o agnóstico o evangélico. Y entonces, pero como que también justamente la práctica religiosa hace que de uno más que del otro, hace que los niños también quieran adoptar. Entonces ahí como que esperan que a los niños decidan y luego cuando hacen la primera comunión, también se bautizan, ¿no? También es de esos casos, es verdad. Muy bien, entonces ese es el tema de los matrimonios y claro, evidentemente las familias, ¿no? Que vienen también detrás de todo ello. Yo conozco, para terminar esto, nos estamos quizás extendiendo un poquito en este tema, yo conozco una familia en que los papás son católicos, ¿no? 6 hijos y 2 han sido, pues descubrieron la fe, imagino, y se fueron a la Alianza Cristiana y Misionera y los 2 son pastores. ¿Ya? Los 2 son pastores. Ella es pastora de la Alianza que está en Los Olivos y él es pastor de la iglesia que está aquí cerca de mi parroquia en Cipreses, ¿no? Entonces,
Sí, bueno, ellos son catecumenales, pero acérrimos, otros son otra familia, ¿no? No es el caso en los matrimonios, pero es familia, ¿no? Y entonces ahí lo que me llama la atención es mucho respeto, ¿ah? La familia respira el camino neocatecumenal, ¿ah? Y la hija, que es pastora, que vive con ellos, muy respetuosa, y no hay ningún tipo de ofensa, bueno, por lo menos mientras he estado yo, ¿no? Después ya que habrán hecho, no tengo la menor idea, pero he estado 2 veces en esa casa y me llamó la atención, pero es bien difícil saber manejar esas cosas, ¿ah? Sabiendo que el hijo o que los papás o bueno, el esposo no sea pues de otra religión, ¿no? En principio, a nosotros cuando aprendemos el derecho canónico se nos dice que miremos con lupa, ¿no? Y si se puede desaconsejarlo, mejor todavía, ¿no? Porque hay problemas. Pero si uno ve que las cosas se dan, la situación se va dando y hay un respeto, se puede levantar realmente el impedimento, ¿no? Ahí sí se puede levantar. Muy bien, entonces son casos particulares esos. Y vamos ahora más bien a situaciones ya irregulares, ¿no? Como por ejemplo las uniones de hecho, conocidas como convivencias. Evidentemente, allí estamos hablando, amigos, de una cuestión pastoral, ¿de acuerdo? Aquí está. Número 2, uniones de hecho. Conocidas, aquí hablas de los matrimonios a prueba también, ¿no? Definitivamente estamos hablando de uniones sin ningún vínculo institucional públicamente reconocido, ni civil ni religioso, ¿no? Y eso es un fenómeno cada vez más frecuente, ¿no es cierto? Yo me doy cuenta que las parejas viven 4 años y si nos va bien, pues entonces nos casamos, ¿no? Es algo muy frecuente, ¿de acuerdo? Creo que si hablamos de elementos morales, nos damos cuenta que es moralmente malo, ¿no es cierto? Porque es un anticipo de una vida matrimonial sin el compromiso directo, sin el vínculo, ¿no? ¿Ya? Sabemos que ahí hay una cuestión, a pesar de que se parece, se puede pensar que eso se sienta sobre una base de un amor para siempre, pues eso no es así, ¿no? Es decir, es una especie de desprotección de la unión, ¿no? Pero, aquí viene el pero, ¿no? Aunque el Estado también les ha dado una cierta, me parece, un cierto nivel, ¿no? Les ha dado unas ciertas atribuciones legales también, antes no tenían, ¿no? Me parece que ahora sí tienen, no lo tengo claro, ¿ah? Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Aquí la pregunta no solamente es lo moral, que ya sabemos el concepto, la verdad es esa, la verdad es que en principio es un tema inmoral, moralmente malo, porque no hay una verdadera unión y porque, bueno, no se presta quizás a esa institucionalidad de la complementariedad, de la unión, aunque pueda haber apertura a la vida, lógicamente, ¿no? El problema es el tema de la comunión, ¿no? De la institucionalidad. Y sin embargo, sabiendo esa verdad, las cosas se dan en este tiempo. Y la pregunta es, ¿qué hacer cuando pasa eso? Porque lo principal es que los voto y ya está, ¿no? Los voto en mi casa, son mis hijos, los voto y ya está, ¿no? Es lo más práctico, ¿no? Porque yo puedo ser cómplice y tal, ¿no? Tema de la moral, ¿no? Y por otro lado, claro, vienen a mi parroquia y entonces yo les digo, ustedes no están casados, fuera de aquí. ¿Ustedes qué dicen del tema? Eso es importante, ¿ah? Eso es importante. Les pregunto a ustedes. Aquí lidiamos con un problema que tiene cierta raíz hasta cultural, porque el Claro. famoso Servinacuy, que es de un uso y costumbre de familias en la sierra, pues que ha sido trasladado yo le llamaría por su comodidad y a todo el Perú y se ha unido a esa liberalidad sexual que ha hecho creer a los jóvenes que el amor significa que también se conocen en la cama, ¿no? Entonces, esa falacia es la que ha llevado. Yo creo que la desinformación para la juventud es uno de los principales problemas y por ende una forma de poderlo contrarrestar es tener una mayor difusión de lo que es el verdadero sentido del matrimonio, ¿no? Como compromiso de vida, un compromiso no que ya esto
me compromete a eso, no, sino que es una decisión que uno toma con un carácter absolutamente serio y permanente. Sí, es verdad, hay un tema muy importante, formación detrás. ¿Alguien quiere opinar? ¿Alguien más quiere opinar? Por favor. Antes de la pandemia, conozco algunos o varios casos de amigos que ya tenían planeado su matrimonio, pero se vino la pandemia y todo ya no se pudo llevar a cabo, ¿no? Como ellos lo habían planeado, entonces pues decidieron hasta que pase la pandemia vivir juntos. Entonces, y son hijos de mis amigas y me dice, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Usted ha dicho, ¿qué hacemos? Y la verdad es que, no sé, yo tampoco sé qué haría, ¿no? Porque, como le digo, ya estaba planeado, pero todo se estancó y yo no sé si y ya tenían todo listo y qué sé yo, y luego ahorita ya pues están juntos. Ahora todavía no pasa la pandemia como para poder, bueno, ya está pasando, ¿no? Como para poder reorganizar. En algunos casos, conozco el caso de una de mis amigas que ya empezó a hacer sus trámites para su matrimonio, ¿no? Pero otros todavía. O sea, yo pienso que, como usted dijo, ¿no? Ir con cuidado y ayudándolos a que ¿qué le digo? Pues que se cumpla pues lo que ellos habían ansiado desde un inicio, porque son familias católicas, ¿no? Y ellos lo habían ansiado su matrimonio, o sea que no se pudo dar. Bueno, ahí, gracias, mira, hay casos ahí distintos, pero bueno, habría que conversar. Sí, Dina. Arturo. Bueno, Arturo, esposo de Dina. Sí, bueno, Arturo, buenas noches. Buenas noches. El otro tema muy parecido o con ciertas similitudes, aquel que optan muchas parejas de matrimonio civil y una convivencia que puede ser, es un contrato, un simple contrato, pero no es lo que la iglesia, no es lo que el católico debe realizar. Creo que lo vamos a tratar más adelante, pero tiene cierta similitud con esto de una convivencia simple. Debíamos, probablemente cuando se toque el matrimonio civil, se profundiza este tema, padre. Esa era solamente un adelanto y aclaración. Perfecto, muy bien. Miren, aquí hay algunas situaciones un poco difíciles, es muy parecido efectivamente al matrimonio civil, aunque en el matrimonio civil quizás, aunque a nivel religioso no hay ninguna connotación, de todas formas hay un cierto compromiso, ¿no? Pero es distinto, no, es un contrato, el matrimonio civil es un contrato que se puede tranquilamente resolver también, ¿no? En cualquier momento, ¿no? Pero en el caso de la convivencia, lo hemos hecho, hay que tener mucha delicadeza, ¿no? Siempre hay que saber actuar con la verdad, ¿ya? Eso tenlo clarísimo, y la verdad es que eso es moralmente malo, ¿de acuerdo? Entonces, eso, partiendo de eso, ¿ya? Hay que saber discernir la situación, ¿ya? Y es una segunda palabra importante, pero con cuidado, ¿ah? Porque esto puede ser relativo, ¿ah? Puede relativizar. Hay que saber acoger a la gente, ¿ya? Hay muchas razones por las cuales la gente no se casa. Y como dice Luis, hay gente que está disculpen, pero está en la calle. En estos momentos ese tema es, pero tan difícil, yo creo que allí, ahí es las razones, uno de los ámbitos en los que uno se da cuenta de la falta de formación en la familia, ¿no? Porque eso no se aprende en el colegio, eso no se aprende, y en la parroquia tampoco tenemos quizás el alcance o la cantidad de personas para poder ayudar, ¿no? Pero ahí uno se da cuenta realmente el problema de la formación en la familia y la formación de la gente, ¿no? Entonces, primero hay que saber la verdad. Eso, primera idea importante, con la verdad no se juega. ¿De acuerdo? Sin embargo, hay situaciones en las que no se permite, no está bien, ¿de acuerdo? Pero en la que uno puede tolerar esa situación en orden a que las cosas vayan cambiando. No sé si se entiende la idea. No se trata de decir, está muy bien. No. Y menos si es el hijo, por ejemplo, o la nieta. No. Pero es que hay que ver un poquito el tema de la formación, como decía Luis, en primer lugar. Y en ese sentido está la verdad en primer lugar. ¿De acuerdo?
Segunda cuestión, hay que ver un poco también la situación. No estamos transigiendo con la verdad, pero hay situaciones, por ejemplo, en las cuales yo como sacerdote, no me refiero a ustedes, me refiero a mí, tengo que saber acogerlos. Ejemplo, se los pongo porque vienen a la confesión. Cuando el niño, le decía la vez pasada, cuando el niño quiere recibir la primera comunión, ahí vienen. Y entonces, claro, yo tengo que saber acoger a un confesionario. No le voy a dar la absolución, no les puedo dar la absolución, ¿se entiende, no? No, no le voy a dar, ¿no? Pero te digo, hay formas, ¿no? Tampoco le voy a decir vete a comulgar, que no vas a poder hacerlo, ¿no? Pero hay formas en las que yo debo ayudarle a que se vaya integrando a la iglesia y le voy a pedir que rece. ¿Se entiende la idea? A eso va la acogida. Le voy a pedir que rece y que se vaya integrando a la comunidad cristiana para que con el niño vaya ingresando muy de a pocos. ¿Se entiende la idea? No estoy diciendo que hay que cogerlo, ven a mi casa y quédate en mi casa conmigo. No, eso no. ¿No? Me pongo a pensar eso por lado de un sacerdote y de los amigos. No voy a dejarles de hablar porque te has casado. No, porque estás viviendo, ¿no? Yo como amigo te voy a acompañar más bien. ¿Se entiende la idea, no? De los que son circundantes a la pareja. Ahora, aquí sí, amigos, qué tema tan difícil para una mamá o para un papá saber que sus hijos se van a convivencias, ¿sí? Ahí es un tema muy complicado porque también está el amor de madre, ¿ya? El amor del papá. Y entonces, primero hay que saber decir las cosas con calma. Los hijos son libres de hacer lo que creen y la mamá acompaña para ayudar también, o el papá, para ayudar a que las personas vayan entrando en razón. ¿Se entiende? Otra cosa es que yo la siento en mi casa. Esa es otra cosa, no va a ser. Entonces, hay formas de, ¿no? ¿Se comprende la idea, no? ¿Estamos? Criterios. Formemos a la familia, formemos a los hijos, a los nietos, formémoslos bien. Y como criterios, 1, la verdad por encima. ¿De acuerdo? 2, con la verdad, la caridad. Y la caridad significa acompañar a que los matrimonios, vamos a ver, vayan tomando también un poco de vuelo y miran, hay muchas parejas que después se casan, ¿no? Ahora, hay que acompañar porque a veces esa convivencia es una cuestión plenamente carnal. Ahí sí hay que buscar la forma de que la persona entre razón y se separe, ¿no? ¿Estamos más o menos? ¿Preguntas, sugerencias? Yo conozco un caso justamente de jovencitos, 25 años, ¿no? Más o menos, en esa situación. Familia católica, muy católica, pero el jovencito, diría que agnóstico, o sea, me refiero a que no ha tenido contacto con ninguna religión, y ella, la niña, la chica sí, digamos, católica, que por razones de ellos han ido a vivirse solos. No sabemos lo que ocurre dentro, evidentemente, pero es complicado. Pero sí la actitud de la familia es acoger. Y lo que se comenta, fue muy cercano, entonces me comenta de que nota avances, porque como la familia es católica, tiene una serie de vivencia católica muy evidente, entonces él está viendo y mirando, ¿no? Y hablan del tema. Entonces, lo que no sé es lo que usted dice de verdad ante todo, se les ha hecho notar que esa situación no es buena, ¿no? Moralmente no buena. Pero en todo caso, poco a poco se ve avances de que él va comprendiendo, ¿no? Y se tiene la esperanza de que en un momento dado, pues, asuma la religión católica y puedan, digamos, casarse por religioso, ¿no? Es más o menos un caso muy cercano que lo vengo mirando. Julio. Sí. Sí, gracias, Julio. De verdad que, primero, verdad. 2, caridad. ¿Ya? Esos son, y lo mismo, vamos un poquito más allá, ya lo puse aquí, hemos visto esto ya, y lo mismo, amigos, tendríamos que ver con lo que sigue, ¿no? Que son los católicos con matrimonio civil, ¿no? Entonces uno se pone a pensar, ¿qué es esto, no? Bueno, católicos con matrimonio civil, como decía por uno de ustedes, es evidente que cuando hay eso, pues hay un gran defecto en la formación, ¿no?
Y vamos al mismo caso, ¿no? Ahora, debo decirles algo más, ¿ya? Esto tiene un detalle un poquito más, mayor, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí ya hay un compromiso, sí. Y la pregunta que nos podemos hacer nosotros en este caso, número 3, católicos con matrimonio civil, ¿debo asistir a la boda? Porque en un momento determinado en la iglesia se dice, no, hay que saber manifestar externamente que no estamos de acuerdo y entonces no vamos a ir a la boda. Esa es la idea en principio, ¿eh? La inicial dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque nuestra presencia en un matrimonio civil puede ser escandalosa. ¿Se entiende la idea? Ahora bien, me pongo a pensar, entendamos otra vez el tema, ¿no? Por ese tema de la caridad, ¿no? Me pongo a pensar en los padres. O sea, yo, papá, no voy a, porque soy católico, no soy católico y... Entonces, qué caso tan difícil, ¿no? Hermanos, amigos, ¿no? Porque, claro, me voy a casar por lo civil, no me quiero casar por la iglesia. Entonces, la pregunta es, ¿debo ir? Estoy hablando de un católico que no quiere casarse por la iglesia, por diferentes razones, no por impedimentos. ¿Ah? Que la pregunta es, ¿debo ir a la boda? Y entonces la iglesia sugiere que no vayamos. O sea, eso lo dice la doctrina de toda la vida. ¿Por qué? Porque hay que evitar el escándalo. Sin embargo, me pongo a pensar, por ejemplo, en personas que tienen una relación muy directa con la pareja. Por ejemplo, el tema de los padres, ¿no? Y yo les digo una cosa, aquí volvemos al tema, ¿no? Verdad y caridad, igual, ¿no? Porque aunque en principio hay que tener claro que no deberíamos ir, también la presencia de personas muy cercanas en esta situación que vivimos ya no es un escándalo, ya no lo es. Quizás en los años 80, en los años 90 el catecismo sí lo era, pero el día de hoy ya no es un escándalo. Y la presencia del matrimonio civil incluso puede ayudar un poquito a acoger a la persona y llevarla poco a poco en la compañía pues a un compromiso más en la fe, ¿no? Es decir, matrimonio religioso, ¿no? ¿Se entendió el tema? Es decir, la doctrina de la enseñanza de la iglesia es evitemos el escándalo y no puedo participar. ¿De acuerdo? Así. Por el tema del escándalo, sobre todo, ¿no? Porque nuestra presencia supondría un asentimiento a ese matrimonio civil, ¿no? Y ahora, aunque la verdad está ahí clara, en segundo lugar, el tema de la caridad, ¿no? Actualmente la participación en un matrimonio civil ya no es un escándalo, ya no lo es. Pero puede ayudar, insisto, a acoger a esa familia y ayudarles a introducirse paulatinamente en la experiencia de fe, ¿no? Sí, Adolfo, decía. Sí, Arturo. También por caridad. Arturo, perdón. Sí, por caridad puede haber también, inclusive en estos matrimonios civiles, y he participado, va un sacerdote y hace una paraliturgia, ¿no? ¿Y por qué Sí. por caridad? Porque no se pueden casar por religioso, no porque no quieran, sino porque están impedidos, porque uno de ellos ha tenido un compromiso anterior, se ha divorciado y todavía no han regularizado la situación, ¿no? Entonces, y como el sacerdote conoce a la pareja, sabe a qué se trata, entonces se hace la ceremonia civil, ¿no? Claro. Y ahí sí, pues yo como invitado sí no me puedo sentir a pecar el código y no ir, ¿no? A ese matrimonio de los hijos de amigos. Claro, claro. Ahora, debo decir alguna cuestión importante. En el caso del sacerdote, sí hay que tener en claro algunas cosas. El sacerdote, la presencia del sacerdote tiene que hacer saber a la gente que eso no es un matrimonio. 2, dentro del rito del matrimonio hay una bendición de aros. Y eso no se puede hacer. Ahí sí, mucho cuidado porque podemos hacer disculpen la expresión, la finta de un matrimonio religioso y hacemos la oración. No, una cosa es que bendigamos los aros, pero esto no es un tema de matrimonio, no estamos bendiciendo la unión matrimonial. ¿Se comprende la idea, no? El sacerdote tiene que hacer entender que esa es una celebración de la palabra para pedir a Dios que acompáñanos, pero nunca es un matrimonio. Y por lo tanto no hay bendición de aros, no hay consentimiento, no hay ese tipo de cosas. ¿Se entiende la idea?
Les digo por qué, porque muchas parejas el día de hoy van a las parroquias a pedir que le bendigamos los aros. Nos hemos casado, padre, y la pregunta, ¿estás casado por la iglesia? Aún no, padre. Ah, entonces hay que mirar, ¿sabes qué? Esta bendición no equivale al matrimonio por si acaso, y hay que explicar una serie de cosas, porque la gente se confunde. Padre. ¿Estamos? Sí. ¿Quién me dice? Aquí Arturo, sí. Sí, un poco ya lo acaba de decir lo que yo quería complementar. Un matrimonio civil es sencillamente un contrato. Este contrato, ya yendo a la parte católica, debe estar refrendada por la bendición oficial. Entonces, si no se da eso, la caridad de quienes estamos en torno al amigo o al pariente, sí es mayor, tendría una actividad mayor a sencillamente decir, no voy al matrimonio de este amigo o de este pariente, ¿no? Entonces, creo que la caridad vale más que la prohibición de asistir, ¿cierto? ¿Estoy en lo cierto? A eso quiero llegar, efectivamente, ¿no? Sí, gracias. Efectivamente. Y la ley, o sea, acuérdense una cosa, la ley también en ese sentido, aunque está fundada en la verdad, y la verdad la sabemos clarísimamente, y a lo mejor también la pareja lo sabe, ¿ah? Entonces la verdad queda totalmente segura. ¿Sí? Y las parejas lo saben, ¿ah? Bueno, muchas parejas lo saben. ¿Ok? ¿Ya? Pero la idea no es caridad y entonces no, aquí no pasa nada. No. Hay que ser muy claro, ¿ah? No es que no pasa nada, sí pasa algo. ¿Ya? Lo que pasa es que estamos hablando de un tema de gradualidad para después nosotros como católicos motivar de algún modo a que ese matrimonio religioso se dé, porque si no al final, no, sí, para buena gente yo te acompaño. Tampoco es un tema de buena gente, ¿ah? ¿Se entiende la idea, no? O sea, yo tengo que adquirir un compromiso directo. Primero oro por esa pareja para que realmente, pues, la situación, si es que se puede, se dé, ¿no? El matrimonio religioso, ¿no? Si se puede dar, ¿ya? Pero otra cosa es quedarme con los brazos cruzados. No, eso tampoco. Porque eso sería simplemente una complicidad. Ahí sí sería complicidad. ¿Estamos bien? Hay una línea muy delgada, si se dan cuenta, entre la complicidad y la caridad, ¿ah? Una cosa es distinta. ¿Ok? Tengamos el tema muy en claro, ¿no? Y lo mismo, vamos a otros elementos más ya para acabar. Miren, divorciados no casados y divorciados vueltos a casar. Ya, divorciados no casados. O sea, la pregunta es, ¿qué hacemos con el divorcio? Y entonces, también clásicamente se dice, amigos, que el divorcio no está permitido. De hecho, les comento, el día martes, ayer, estuve con una pareja llenando juntos el pliego matrimonial, ¿no? Me tocó a la mañana hacerlo, tuvimos tiempo y entonces lo hicimos. Y una de las preguntas, precisamente, que se hace a los novios es, ¿estás de acuerdo de que hay algunas, parafraseando un poquito, ¿no? ¿Estás en contra de situaciones que violenten la ley del matrimonio, tales como adulterio, divorcio, dice? ¿No? En primer lugar, entonces, frente a ese tema, ¿ya? Primero, en la iglesia no existe el divorcio. ¿Por qué? Porque estamos dando un sacramento, y el sacramento no hay vuelta que dar. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. El divorcio se refiere sobre todo, amigos, a la perspectiva civil. ¿De acuerdo? Para nuestra legislación es necesario un matrimonio civil, para el tema ya legal, ¿no? O sea, hay unos países en los que el matrimonio religioso ya tiene la propia connotación civil también, ¿no? Y se viene en España, ya con este gobierno socialista, imagino que lo habrá perdido, ¿no? Pero en principio, hasta el 2009, les confieso que el matrimonio religioso en España tenía connotación civil también. Ya lo habrá perdido. Pero ya tiene más de 12 años de gobierno socialista. ¿Ya? Y entonces, pero en nuestro país no es así. El matrimonio religioso es un tema y el civil es importante para las connotaciones, pues, de bienes y toda esa cuestión, ¿no? Por eso en el matrimonio nuestro se pide matrimonio civil, se pide certificado de matrimonio civil, ¿saben, no? Les habrán pedido a los que se han casado, ¿no? Pero el divorcio del que estamos hablando es el tema civil. Porque no existe ese divorcio en la Iglesia Católica, no hay. O sea, la Iglesia no tiene potestad de separar nada.
¿no? Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, dice el sacerdote, ¿no? Y la iglesia no tiene potestad para separar nada. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero claro, hay diferentes razones por las cuales el divorcio civil está permitido. Y hay una razón clarísima, ¿ya? Cuando el divorcio está permitido, cuando en la relación varón-mujer se ofende gravemente a la dignidad de la persona. Cuando hay una ofensa grave, cuando hay un detrimento grave de la dignidad de la persona, la integridad de la persona, física y moral, espiritual, allí sí es el divorcio. Se puede hacer el divorcio. Imagínense, el tema de maltrato, por ejemplo, ojalá no suceda, ¿no? Pero el maltrato de A a B, si es un tema constante, corroborado, sí es posible el divorcio. Es más, es aconsejable, por proteger la dignidad, la integridad de la persona. Pero eso no siempre se da. ¿De acuerdo? ¿Y qué hacemos con aquella persona que está divorciada? Entonces, en principio, vamos a ser vuelto a casar después, ¿ya? Pues en principio, si estamos hablando de este tipo de perspectivas, esta persona está llamada a la comunión de la iglesia y puede recibir los sacramentos, ¿ah? Una persona divorciada, cuando hay una cuestión de fondo importante, puede recibir los sacramentos. Les digo por qué, porque en nuestras parroquias hay gente que dice, padre, el padre me ha dicho que no puedo porque soy divorciada. Y eso no es así. Hay que ver, hay que preguntar un poquito más. El sacerdote pregunta un poquito más. Cosa distinta es el divorciado vuelto a casar. ¿Se entiende, no? Las segundas nupcias, por ejemplo, de alguien que también a la vez ha tenido matrimonio religioso. El divorciado vuelto a casar, lo civil, no tiene ningún problema. Pero en el caso de que ya el casado por la iglesia y por lo civil se haya separado a la mujer, no hay divorcio en la iglesia, ¿no? Y se quiera casar de nuevo, allí sí hay un problema. ¿Por qué hay un problema? Porque hay un vínculo que no se puede romper. El matrimonio religioso otorga un vínculo que la iglesia no tiene potestad de separarlo. ¿De acuerdo? Solamente lo separa la muerte. Bueno, cuando viene la muerte ya puede casarte de nuevo, ¿no? Pero en principio y en final, la iglesia no tiene potestad. ¿De acuerdo? Entonces, esa persona casada por la iglesia no puede casarse de nuevo. A menos que haya todo un proceso que se llama la nulidad matrimonial. Y hay causales, amigos, para nulidad matrimonial. ¿Y qué significa la nulidad matrimonial? Significa lo siguiente, lo digo sencillo, parece que hubo matrimonio, pero investigando bien, en realidad no se dieron las condiciones con lo cuales no hubo matrimonio. Eso es lo que declara la iglesia un documento formal, con toda una investigación a los testigos y una serie de cosas. ¿Se comprende esta idea? No es que la iglesia esté declarando que ese matrimonio se separa. La iglesia no tiene poder de separar. ¿Se comprende, no? Solo Dios separa y la iglesia no tiene la potestad. No obstante, la iglesia puede declarar, viendo la situación, que parece que hubo matrimonio, pero en el fondo, investigando, no se dieron las condiciones con lo cual no hubo matrimonio. Entonces la iglesia dice, a través de la nulidad, no hubo matrimonio. ¿Se comprende esa idea? Después de todo un proceso, ¿ah? Hay causales de nulidad. La más común está en el canon 1095C. La más común, la incapacidad para asumir los deberes propios del matrimonio, ¿no? De repente se demuestra que eran muy jovencitos o que la persona pues tenía problemas psiquiátricos que no se daban cuenta, que no se evidenciaron en el momento del matrimonio, ¿no? Para poner el caso. Quizás el más frecuente, hay un montón de casos, ¿eh? Pero sobre todo es ese, la incapacidad de asumir compromisos. Nosotros lo sabemos, el canon 1095C, el inciso C, clarísimo. Entonces, pero hay toda una investigación que se da en la curia, en la iglesia, en la jerarquía de la iglesia, vamos a decirlo así. Eso dura 1 año o 2 años, ¿ah? Y si se logra ver eso, entonces la iglesia declara que no hubo matrimonio, declara el matrimonio nulo. Y ahí la persona ya puede casarse. ¿Ok? ¿Se entendió más o menos eso? ¿Sí? El hecho de que hayan engendrado hijos, un caso como ese, no es impedimento para que se declare la nulidad, ¿verdad? No, no es impedimento. Pero hay que ver, como te digo, el caso, ¿no? Tengo una prima, por ejemplo, que se ha casado, esa mujer se ha casado por tercera vez, le comento, ¿no?
El primer matrimonio fue el que no funcionó, 2 hijos y el marido pensó en un psiquiátrico de estos así, ¿no? ¿Ya? Y entonces al final, bueno, se separaron. Segundo matrimonio fue civil nada más, ¿ya? Y se le murió el esposo de cáncer. Tercer matrimonio salió en la nulidad matrimonial y se han casado por la iglesia hace 3 años. Ya no van a tener hijos, ¿no? Pero se entiende, ¿no? Porque tienen 70 años, casi 60, 70 y tantos, ¿no? Pero claro, o sea, así es, los hijos no... una prima, tiene ahorita 2, 3, 4 hijos, ¿no? Pero en fin, sí. Ahora, estas personas pueden recibir la comunión, pero quería terminar con esto, voy a la misa. Aquellas personas que no pueden casarse de nuevo porque su matrimonio religioso fue válido, aunque se separaron por diferentes razones. ¿Estas personas pueden recibir la comunión? Mucha gente cree que no pueden recibir la comunión. Y en principio no pueden. ¿Ya? Sin embargo, estoy diciendo a aquellas personas casadas que no tienen nulidad y que viven con otra persona ya, ¿no? Hay 2 condiciones importantes, ya que es un documento del año 2000 y tantos, no lo tengo ahorita. 2 condiciones con las cuales la pareja puede recibir la comunión y la confesión. Primera idea, que vivan como hermanos. ¿Se comprende esa idea? Difícil, ¿ah? Pero debo confesarles que no es imposible, ¿ah? La verdad que Dios hace maravillas, hermanos, ¿ah? Se les puedo asegurar, ¿ya? ¿Ya? Entonces, que vivan como hermanos. Y 2, que la comunión pues no sea frente a todo el mundo, ¿no? Que evitemos el escándalo, que pueda recibir la comunión en otra parroquia o en otro sitio. Por eso hay mucha gente que pertenece a la parroquia A, pero va a la parroquia B. Porque la parroquia B, pues no se conoce el tema, ¿no? ¿Se entiende? Hay gente que no sabe esto que le estoy diciendo, ¿ah? Pero el divorcio, esta persona que tiene segundo compromiso y es estable y no se puede separar porque hay un hijo y porque hay obligaciones morales, entonces puede vivir una vida cristiana. Y hay muchas parejas el día de hoy que tienen este caso, ¿ah? Y que pueden vivir una vida cristiana porque se casaron a los 18 o 20 años como niños y no resultó el matrimonio, pero no hay nulidad, pues no hay nulidad, no se puede la nulidad en estos casos. La persona no se va a poder casar por la iglesia, de nuevo. ¿Estamos? Sin embargo, muchas de ellas tienen vida parroquial, ¿eh? O vida cristiana, por lo menos porque van a misa y no comulgan. Por razones evidentes, ¿no? Pero cuando uno va entrando a las parejas y la pareja va adquiriendo un compromiso de fe, esas parejas, queridos amigos, en realidad son capaces de vivir como hermanos, ¿ah? Y no porque tienen 70 años necesariamente, sino porque tienen 40, 50 también, ¿ah? Y 2, evitar el escándalo. Sí se puede. La iglesia, queridos amigos, ha sido muy sabia, ¿no? Y la intención no es aquí dar la comunión que sea y faltar a la verdad. Más bien está respetándose la verdad, porque hay un vínculo, ¿no es cierto?, en la relación anterior, y ese vínculo se violenta cada vez que, como esposos, caminan estos nuevos matrimonios, ¿no? Pero no se está en el vínculo. Hay una necesidad de convivencia porque hay unos hijos, hay una serie de cosas, pero viven como hermanos y evitan el escándalo. Y sí, debo confesarles que no, vamos, tampoco le voy a decir que es 50% de gente, no, menos. Pero hay gente que sí está dispuesta, con sus luchas, pero que está dispuesta a terminar, ¿no? ¿Entendido este caso? Son casos muy especiales, amigos, en que la familia, de verdad, uno se da cuenta cuando hay estas cosas, las familias salen adelante, ¿ah? Porque el papá puede comulgar, la mamá también, y ¿no? Hay todo un tema ahí muy bonito, de verdad. Y muy, muy catequético si los papás se lo proponen. A veces mis papás no se pueden casar porque mi papá tiene otro compromiso, por el cual se da bien, pero hay esto y esto y esto, ¿no? Pero hay que tener pues un seguimiento, una compañía, ¿no? Del sacerdote, tema de los sacramentos, compañía, pero de ustedes, es decir, de los casados, con mucha acogida también, ¿no? Porque sí se puede, ¿eh? Adolfo, ¿hasta aquí bien, amigos? ¿Preguntar algo, Adolfo? Y una consulta, padre, es con respecto a si uno se casa por lo civil con bienes separados y después se casa por religioso, ¿no?
¿Puede ser una causal de nulidad el haberse casado por civil con bienes separados? No lo entendí bien, pero me distraje. Dígame otra vez, perdón, Arturo. Una pareja se va a casar por religioso, están totalmente habilitados, ¿no? Cumplen con todos los requisitos, pero en el matrimonio civil han decidido casarse en matrimonio civil con bienes separados, ¿no? Eso puede ser una causal de nulidad. Le digo esto porque mi esposa recomienda a mi hija que se case así. Y digo, no debe casarse así. ¿Para qué? ¿No? O sea, ¿para qué el paracaídas? Es por si acaso, dice, ¿no? Pero en principio no es aconsejable, no es un pecado hacerlo, debo decirlo, no es un pecado, tema civil, pero claro, allí tampoco es que se está pensando mucho en el matrimonio como un riesgo entre dos, está ahí por si acaso, ¿no? O sea, objetivamente no hay ningún problema, pero claro, lo aconsejable es que las cosas sean pues en comunión de bienes, ¿no? Porque se entiende que los dos van a caminar juntos, ¿no? No es que yo tengo lo tuyo y tú tienes lo mío, ¿no? O sea, no es un pecado, entiéndase, ¿no? Pero correcto. No está no es aconsejable, causal de nulidad. No es causal, para nada. Causal de nulidad, pues, ¿qué le digo? Es que la incapacidad, pues, no sé, que la persona, pues, tenga un matrimonio impuro y también se ha casado aquí, ¿no? O sea, mentira, dolos, engaños, esos son grandes, ¿ah? Pero, en fin, pues, esa es un poquito la idea. ¿Hasta aquí bien? Me voy a misa. Bien, yo les dejo, amigos, por el tema de la misa. ¿Ya? Muchas gracias. Gracias a ustedes, más bien. Ya, padre. ¿Vamos bien, más o menos? ¿Hemos aprendido algo? Claro que sí. Cosas muy interesantes, ¿no? Habrá más preguntas, imagino yo. De repente nos encontramos ahí con Edelmira, conversamos. Claro que sí. Voy a la misa, ¿ya? Así, a formular preguntas y los mandan nomás para que el padre Jorge nos la resuelva como la vez pasada. Como hemos quedado, sí. Perfecto. Buena opción. Gracias, padre. Felices fiestas. Gracias a usted. Buenas noches. Rezamos, ¿no? Sí, te damos gracias. Gracias, Padre. Los beneficios que nos has dispensado. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Quedamos. Yo me voy.